palabra a la senadora Bianchi. Gracias, señora Presidenta. Y volvamos al presupuesto, porque la verdad que no está en discusión el modelo económico en este inciso 13, ni el papel de los empresarios, ni si vamos a tener un Estado dominado por los trabajadores o por los empresarios. Ese tipo de cosas, estamos un poco cansados de que se repitan eslóganes y que en realidad vamos a aterrizar en lo que tenemos que resolver. Una cosa que ya se dijo y lo dijeron todos los economistas, que son los que saben, la economía no es solamente el presupuesto. Las relaciones laborales no es solamente el presupuesto. Esto es una articulación que además, desde el punto de vista técnico, jurídico, desde el punto de vista instrumental, que además dentro de unos meses, como ya se dijo varias veces, vamos a tener la rendición de cuentas, que volver a plantearse, hacer una evaluación. Pero además seguimos razonando como si la pandemia no existiera. Yo cada vez que escucho determinados discursos me acuerdo de los relatos de mis tíos abuelos cuando tuvieron que enfrentar la Segunda Guerra Mundial y lo escuché en forma directa. Y me imagino que cuando caían las bombas se pusieron a discutir si había que subir 2% más o 2% menos. Les juro que lo pienso de verdad, porque realmente esto es... No podemos compararlo desde el punto de vista histórico, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero es una guerra brutal contra un enemigo invisible, que cambia además permanentemente, que muta permanentemente. Se cayó el mundo. Entonces, es increíble porque no pueden hacerse valoraciones sin esta variable. Y nunca usamos como gobierno el pretexto de la pandemia para justificar los problemas que tenemos. Jamás lo podríamos haber hecho. Incluso el presidente es tal vez uno de los que menos recurra en todas sus intervenciones y en todas sus acciones a la herencia que recibimos, al estado de situación que recibimos, que no lo voy a repetir porque ya lo dijimos y parece un diálogo de sordos, porque otra vez volvemos a los datos. Los datos no se inventan, los datos existen. Después podemos buscar miles de explicaciones de qué diablos es, por qué llegamos después de 12, 14 años de bonanza económica a la situación que llegamos, porque esa es la historia del Uruguay. Yo siempre vuelvo al vallismo, a los primeros 50 años del siglo XX, que el Uruguay vivió un periodo de bonanza muy superior al actual por la cantidad de tiempo, al que se vivió ya desde el 2004 por los términos de intercambio. La guerra, la reconstrucción, la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción, la Guerra de Corea. ¿Cuándo empezó la crisis estructural en el Uruguay? En el 53, cuando terminó la Guerra de Corea. Y después vinimos nadando en dulce leche y durante los gobiernos del Frente Amplio tuvieron otra vez la ventaja de tener bonanza económica y terminamos como terminamos. Ahora, yo no voy a volver a repetir esas cosas porque ya lo dijimos 200 veces. Y sinceramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo lo que no puedo entender, reitero, es la variable de la pandemia. ¿Qué vemos en el Ministerio de Trabajo desde que está en el gobierno? El actual ministerio. Un ministerio permanentemente dialoguista, como lo quieran llamar. El ministro y todo su equipo está permanentemente reuniéndose, han llegado a acuerdos, han llegado en la negociación colectiva a acuerdos realmente importantísimos. Muchas veces los trabajadores tienen más sensatez que los dirigentes, porque los realistas, a veces son más realistas que el rey, los dirigentes. Porque el trabajador, cuando puede razonar con tranquilidad y darse cuenta que lo que más importa es defender el trabajo, aunque se pierda algunos puntos del salario real, por favor. Yo tengo tíos abuelos que comían piedra, porque no había comida. Entonces, piedra, literalmente, la convertían en arenilla. Entonces, ¿vamos a llegar a esa situación? No. Pero todos vamos a sufrir, evidentemente. Ahora, ¿alguien puede decir que en materia de derecho laboral, que no se tocó todavía nada, al contrario, excepto para ampliar derechos, extender los subsidios, exonerar de aportes? Pero esa fiesta la paga alguien.
Entonces hay que tener una medida, una ecuanimidad enorme para poder sostener esta situación, porque ya está claro que endeudarnos no podemos seguir endeudándonos e impuestos no vamos a poner. Hay sí ahora un Ministerio de Trabajo que efectivamente representa al Estado, porque nosotros tuvimos que sufrir como profesionales que ejercíamos el derecho laboral y como personas, ¿no? Porque siempre tuvimos actividades independientes, pero cuando excepto en la parte pública, pero cuando se entraba el Ministerio de Trabajo, no se entraba el Estado. Se entraba a una balanza desbalanceada, para decirlo de alguna manera. La desesperación de muchos profesionales que tenían que intervenir en las comisiones bipartitas y tripartitas, porque la imposición sindical llevaba a limitaciones de la libertad individual. Háganse cargo. Ahora el Ministerio de Trabajo ocupa el lugar que debe ocupar. Este no es un gobierno de trabajadores, este no es un gobierno socialista, ni siquiera está en el programa de gobierno, creo que del Frente, estará en algunos de los sectores que predominan, pero no lo es. Y la verdad que por la experiencia mundial más vale no vayamos para ahí, porque yo a Venezuela no me quiero parecer y a Cuba menos. En consecuencia, ahora el Ministerio de Trabajo es efectivamente el fiel de la balanza del Estado, donde se entra a una dependencia que financiamos todos y que el trabajador y el empresario en negociación, que debe ser en igualdad de condiciones, porque además es parte de la base que el trabajador siempre está en inferioridad de condiciones. El 98% de las empresas en este país son pymes. Por favor, y además no se permite la negociación colectiva por rama. A ver, esas cosas se van a ir transformando y no es en desmedro de los derechos de los trabajadores. Al contrario, ¿qué ha hecho el Ministerio de Trabajo hasta ahora? Tratar de ir paliando la crisis provocada por las condiciones en las que recibimos el país, precisamente por el problema del desempleo agravado, luces amarillas y rojas que nuestro actual ministro de Economía venía advirtiendo de la anterior campaña, en la que no ganamos y que obviamente las amarillas se transformaron en rojas, porque era una política económica con destrucción de empleo. Y yo, que no entiendo de economía, pero tarada no soy, y me doy cuenta que eso estaba pasando. Evidentemente, sí. Si se miran los números. Y con respecto a la seguridad social, está todo bárbaro, está todo genial, eso de jubilar a la gente sin aporte previo. Empleadas domésticas, trabajadores rurales, trabajadores independientes también, porque vayan a jubilarse como empresa privada, un almacenero, un dueño de, no sé, de una estación de servicio, porque son patrones. Todavía el dueño de una estación de servicio puede tener un mejor nivel de ahorro. Pero lo que se llama la jubilación patronal del obrero, que en realidad es un obrero, que tiene un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, históricamente fue vergonzoso. Y eso todos tenemos que asumir la responsabilidad, pero acá no se mejoró. Y vuelvo a recurrir, y no es una obsesión, es porque realmente lo respeto. En una de las rendiciones de cuentas, o en dos, el contador Astori dijo: nos colocaron al Banco de Previsión Social en una situación difícil, la explosión exponencial, aunque es un pleonasmo vicioso, pero vamos a usarlo, tal vez él se haya expresado mejor, las jubilaciones sin aporte previo, porque la fiesta la paga alguien, y lo que se ha pagado es con déficit. Por eso es que ahora no se van a poder jubilar, si no reformamos bien la seguridad social, ya no solamente un peón rural y una empleada doméstica que tienen el mismo derecho que cualquiera, sino hasta los profesionales. No se van a poder jubilar. No existe capacidad de sostener un régimen de seguridad social de esta manera. Porque claro, cuando se gasta, como si la plata no fuera finita, volvemos a lo de siempre. Eso es populismo. Y eso es lo que no va a pasar con estos gobiernos. Esto es lo que no va a pasar. Y vamos a tratar de resolver el muerto que dejaron de la seguridad social. Es un muerto,
porque hubo un periodo de bonanza económica, que esa es la diferencia con los otros gobiernos, que tuvieron que, como país dependiente, hacer frente a las obligaciones sin la bonanza económica que tuvo el Frente Amplio. Que yo no digo que haya sido solo viento de cola, en determinados momentos se administró bien, pero después hubo momentos en los que realmente el despilfarro fue brutal. Señor, perdón, yo no terminé todavía. Yo quiero dejar claro fundamentalmente dos cosas con respecto a la insistencia de las multas. Yo lamento profundamente lo que voy a decir, evidentemente que no me van a comprender algunas personas que no hayan tenido experiencia, pero yo tuve que recusar a una jueza laboral porque se instauró tanto dentro de los trabajadores, en especial de la construcción, y no voy a contestar aunque alguien se considere aludido, porque la verdad, porque le mostramos un recibo, señora Presidenta, pero todo tiene una razón. Le mostramos los recibos de un trabajador y la jueza dijo, todo recibo que a mí me presente una empresa de un trabajador, para mí ya de por sí es dudoso, y mandó a un peritaje a ver si la firma era verdadera o falsa. Llegamos a esos extremos, yo la recusé, por supuesto, en la Corte. ¿Qué pasa? Se fue creando la idea que el trabajador tenía patente de corso para todo. Y no es así, porque hay trabajadores honestos y hay trabajadores que no lo son, de la misma manera que hay empresarios honestos y trabajadores que no lo son. Entonces hay que poner un parate a la locura. Porque además si alguien presenta a un documento falsificado, se puede hacer la denuncia penal y se formaliza. Es más grave que eso, no es la multa, es perder la libertad o tener un procesamiento. Así que vamos a terminarlo. Y la otra cosa que me interesa dejar en claro es el tema del proyecto Uruguay Trabaja, Uruguay Estudia, Uruguay Crece, Uruguay Revuelve, Uruguay. Se llenó el Estado, se llenó especialmente la ANEP. Claro, puede ser que no haya sabido el presidente, porque yo hice un pedido de informes y lo único que me contestaron en el periodo pasado, después de insistir, había 172 proyectos de esto. ¿Qué quiere decir esto de Uruguay Lee, Uruguay? No, hay que enseñar. Para eso tenemos la infraestructura. Y todos estos proyectos sí que van a ser revisados, porque muchos de ellos no funcionaban. Lo que tenían era la infraestructura, los cargos de confianza, los inmuebles alquilados. No hubiera la casuística, pero estaríamos hasta mañana. En dólares, miles de dólares. Y después se dejaba de aplicar. Entonces, claro que van a ser revisados. No es porque no se considere que tiene que unirse la educación con el trabajo. Nosotros veníamos luchando desde la década de los 90, pero eso era considerado neoliberal. Se cayó la reforma, una de las razones era porque estábamos educando para el trabajo. Ya lo dije otra vez, sí, ¿para qué vamos a educar? Obviamente eso no es incompatible con la libertad. Yo no tengo más tiempo. Por ejemplo, Mieres encontró el 10.5 de desocupación al asumir. Hay que remontarse al 2007 para encontrar algo similar. Y ahí cae la crisis sanitaria. En abril y mayo casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, se fue reduciendo. A octubre 85.000 trabajadores, 10.000 menos que en septiembre, y de ellos 24.000 trabajan parcialmente. O sea que la cifra de seguro total está en el entorno de los 60.000. Más cerca de la prepandemia, que era de 48.000. Vamos repechando. A pesar de las concentraciones y las marchas de oposición al gobierno, donde lucen la mayor parte de la gente sin distancia social y sin tapabocas. Y ni siquiera el gobierno se tomó digamos, la licencia, que lo podría haber hecho, de los rebrotes, que son consecuencia de esa falta de criterio de cuidado de la salud pública. Habría un montón más de datos que podemos decir, no nos da el tiempo, pero lo que importa, agradecemos además a los compañeros que han trabajado y nos han acercado estos datos. Déjennos gobernar, señora Presidente.
El pueblo nos votó para eso. Pueblo, parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía, parte votó a la coalición opositora y la mayoría nosotros. Déjenos gobernar y vamos a ir evaluando las cosas. Gracias, señora presidenta. A usted, señora senadora.